Nuestro país es rico en superalimentos. Gracias a la tecnología de nuestros ancestros tenemos la quinoa, la kiwicha, el tarwi, el camu camu. Y si sumamos nuestra riquísima biodiversidad, más el esfuerzo de muchos de nuestros científicos y el uso de la tecnología adecuada, podemos convertirnos en una potencia mundial de la alimentación. Pero para los científicos, ¿cuál es el futuro de la alimentación en el Perú? Viviendo en esta tierra tan rica, ¿debemos preocuparnos por la escasez? Estamos en contacto con el doctor Alberto Donaire. Él es docente de bioingeniería en la UTEC y viene a contarnos las maravillas que se producen cuando la tecnología apoya la ciencia alimentaria. ¿Qué tal, doctor Alberto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Empecemos por lo básico. ¿Qué estudia la ciencia alimentaria? Bueno, la ciencia de los alimentos estudia la manera como comemos y sobre todo cómo fabricamos nuestros alimentos en un mundo que hoy demanda más sostenibilidad, un mejor sabor y mejores nutrientes. Y ya que habla usted de sostenibilidad, algo que se dice mucho y que preocupa a muchos tiene que ver con la escasez, ¿no? En nuestro país o en la región, ¿tendríamos que ya estar preocupados por ello, sabiendo que además somos ricos, ¿no es cierto?, en diferentes productos? Correcto. Sí, definitivamente se ha cuestionado mucho cuál es el techo de producción, por ejemplo, de los alimentos cárnicos. ¿Podemos seguir escalando en una población creciente? Es una gran pregunta, que es un desafío para los nuevos alimentos. Entonces tenemos que producir alimentos más sostenibles para más personas. Entonces tenemos que buscar alternativas para producir nuestros alimentos, sin afectar precio, sin afectar nutrición y algo bien importante es sin afectar el medio ambiente, por supuesto. Qué importante eso. Y si pudiera usted darnos ejemplos cuando hace referencia a alimentos sostenibles, ¿de qué alimentos estaríamos hablando que deberían incorporarse seguramente en nuestra rutina alimenticia, no? Bueno, claro, fíjese usted, mire, los alimentos, sobre todo los alimentos cárnicos, son alimentos que contaminan y que el usuario está tratando de moverse hacia otras preferencias. Alimentos que dejan menos huella de carbono y alimentos que son más ecoamigables, ¿no? Estos alimentos serían alimentos de reemplazo a proteína animal con proteína vegetal, principalmente proteínas que se producen en las plantas. Y muchas de ellas tratan de imitar productos cárnicos, ¿no? Claro, hay mucha gente que quizá hoy con esta entrevista comprenda por qué muchos peruanos y peruanas han decidido ser vegetarianos o veganos, ¿no? Entendiendo además lo que usted acaba de decir, que en las plantas también hay proteínas, no tendríamos por qué estar mal alimentados, ¿no?, si dejáramos de consumir carnes. Por supuesto, las plantas son una fuente muy importante de proteínas y los jóvenes, sobre todo el mercado de alimentos de reemplazo de proteína animal, es un gran mercado muy creciente que busca producir proteína de origen vegetal para reemplazar a las proteínas de origen animal. Y los jóvenes tienen una gran tendencia a una gran preferencia por estas proteínas. Nosotros normalmente consumíamos un bistec y de acompañamiento teníamos una ensaladita, ¿no? Ahora los jóvenes quieren ser mucho más amigables con el medio ambiente. Ellos prefieren tranquilamente tener un buen surtido de vegetales y como acompañante a lo mejor algunas tiritas de carne o de pollo, pero ha cambiado la manera de pensar y la manera como nos alimentamos, sobre todo en estas generaciones jóvenes. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el impacto directo de la tecnología en la ciencia de los alimentos, ¿no? Si hablamos del trabajo diario que realiza usted, por ejemplo. Muy bien, pues actualmente el público demanda alimentos que conserven el mismo sabor, los mismos nutrientes, pero disminuya la huella de carbono. Nosotros tenemos diversos proyectos para desarrollar lo que se llama la biotecnología, y la biotecnología se utiliza para mejorar los alimentos. La idea es utilizar microorganismos para producir alimentos que reemplacen a los alimentos de origen animal, es decir, la proteína animal. Y esto se puede utilizar utilizando bacterias, utilizando las mismas plantas o utilizando levaduras, que son hongos unicelulares, que pueden producir estas proteínas, y a base de ello se está produciendo proteínas que se llaman de reemplazo a proteína de origen animal, para producir los nuevos alimentos.
Un producto emblemático es la hamburguesa vegetal, que ya está en los mercados y que ya se consume a precio similar a una hamburguesa normal hecha a base de de proteína de soya. Claro, hay que entender seguramente que lo que pasa en nuestro país, doctor Alberto, viene por lo que sucede en el mundo, ¿no? En el mundo también estamos en medio de esta tendencia, tratando de cambiar la mentalidad del consumidor, las rutinas de alimentos. Por supuesto, nosotros principalmente no solo como usuarios, como consumidores, sino también como científicos, tenemos que ofrecer alternativas para un mundo más sostenible. Por ello, los microorganismos y la biotecnología es muy importante, y eso es lo que desarrollamos aquí en nuestra universidad. Muy bien. Ciertas cosas igual han ido cambiando, ¿no? Hablaba usted sobre los jóvenes y esta predilección que podrían tener por alimentos sostenibles, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? Bueno, que la gente ahora, veo yo, busca comer más sano, ¿no? Y dejar un poco los procesados. ¿Esto podría ayudar en esta nueva cultura de alimentación? Sí, definitivamente. Las personas hoy en día buscan alimentos sanos, pero sobre todo alimentos que tengan un precio razonable y que dejen una menor huella de carbono, que hagan un menor impacto en el medio ambiente. Para producir un bistec se utiliza mucha agua, son muchos años de crecimiento de los animales, y también hay mucha preocupación del trato hacia el animal durante el procesamiento de los alimentos. Esas son cosas que a los jóvenes hoy los están preocupando, y ellos quieren tener alternativas en el anaquel para poder seleccionar alimentos que ofrezcan y que cubran esas necesidades que ellos tienen, ¿no? Es decir, un alimento nuevo que no tenga un precio elevado, pero que implique una mejor sostenibilidad para el medio ambiente en su manufactura. Y es muy positivo, sin duda, que pase esto con las nuevas generaciones, no solo con la alimentación. Yo creo que en diferentes giros están buscando ese plus, ¿no? Que hace la diferencia entre otras marcas. ¿Cuál considera usted que va a ser la proyección en algunos años sobre la alimentación que seguiremos los peruanos y que seguirán muchas personas en el mundo, doctor? Bueno, definitivamente el consumo de alimentos va en aumento, sobre todo el consumo de alimento cárnico. Por lo tanto, hay una gran inversión para lo que se llaman desarrollos en reemplazo de proteína, y ahí han aparecido varias empresas que producen carne de origen vegetal y también que producen carne en laboratorio. Esta primera, carne de origen vegetal, tiene, digamos, va a llegar al mercado mucho más rápido. De hecho, hay algunos productos. La carne de laboratorio todavía tiene que pasar algunas vallas tecnológicas, como es, por ejemplo, estas células que se cultivan en el laboratorio para producir carne aún consumen suero, por ejemplo, que es de origen animal, y por lo tanto hay que superar esa valla tecnológica. Se están probando algunos sueros de origen vegetal para producir este tipo de carne de laboratorio, ¿no? Principalmente tenemos esos dos productos. Esos dos productos, ¿cree usted entonces que vendrían, ¿no?, en un futuro cercano seguramente a posicionarse mejor? Pero igual yo creo que nuestros televidentes pueden estar escuchando, algunos de ellos que quizá no son centennials, ¿no?, ni millennials, y pueden decir, bueno, pero voy a dejar de comer carne, ¿cómo hago ese sacrificio? Y ahí también viendo lo importante, que la tecnología tiene que estar acompañada de este cambio de chip, ¿no? ¿Cómo trabajar directamente con el consumidor, doctor? Sí, definitivamente no vamos a dejar de consumir la carne de manera tradicional, pero el consumidor necesita alternativas. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, va a haber una convivencia de estos productos alternativos con los productos que tradicionalmente utilizamos. Probablemente haya mayor diversidad de estos productos nuevos porque tienen mucha más versatilidad de empaques, de diseños. Hay incluso impresoras de carne que que se están desarrollando para producir diferentes formas de carne. Por lo tanto, va a haber una gran diversidad, así como tenemos diversidad de productos lácteos, vamos a tener diversidad de productos cárnicos alternativos, ¿no? Muy bien, y bueno, mientras más diversidad exista, los que ganaremos siempre vamos a ser nosotros los consumidores, así que hay que apoyar, por supuesto, que cada vez más la ciencia y la tecnología estén presentes en este campo. Muchísimas gracias, doctor, un placer conversar con usted. Gracias a ustedes, hasta luego. Nosotros tenemos que hacer una pausa, no se muevan, regresamos con mucho más, aquí en Todo Tecno.